Salam aleikum. Hoy vamos a hacer albundunga, que no son otra cosa que albóndigas. Las albundungas o albóndigas son de origen árabe, pero fueron muy famosas en el resto de Europa y también en el resto del mundo. Así que si queréis ver cómo hacer esta receta, dentro vídeo. En un bol hemos echado el perejil picado y también hemos echado el ajito picado. Vamos a echar 2 huevos. Vamos a echar un poquito de sal. Y a mí me gusta echarle también un poquito de nuez moscada. Le da un sabor muy rico y lo vamos a batir todo bien. Una vez que lo tenemos bien batido, vamos a echar la carne que hemos comprado. Yo en este caso he comprado carne de cerdo y carne de ternera. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a moverlo todo. Y le vamos a echar también un poquito de pan rallado, para que quede una masa no muy compacta, pero tampoco muy líquida. Y con las manos vamos a ir mezclándolo bien. Una vez que lo tengamos todo mezclado, lo vamos a dejar aproximadamente una media hora para que coja bien los sabores. Podemos hacerlo de inmediato, pero a mí me gusta que esté la carne con el ajito, el perejil, la sal y la nuez moscada, porque coge un sabor muy rico. Ha pasado media horita y ahora vamos a hacer nuestras albóndigas. Cogemos, hacemos una pelotita, más o menos, a mí no me gustan ni muy chicas ni muy grandes, mediana. La pasamos por la harina, eliminamos el exceso de harina y la pasamos por un plato, así con toda nuestra carne. En una sartén que sea bastante grande vamos a echar aceite de oliva. Este aceite lo he comprado en Morrison, es aceite de Jaén y es aceite de oliva. Y la verdad es bastante bueno. Echamos un buen chorreón y vamos a esperar a que caliente. Y aquí vamos a freír nuestras albóndigas. Con cuidado de no quemarnos, vamos a ir echando nuestras albóndigas. Y las vamos a ir dando la vuelta. Cuando las tengamos todas, perfecto, vamos dándole la vuelta y no hace falta tenerlas mucho tiempo porque ahora en la salsita la vamos a terminar. En un plato hemos apartado nuestras albóndigas y en el mismo aceite donde hemos frito nuestras albóndigas ha quedado un restito de harina que lo vamos a usar para espesar ahora la carne y también el saborcito de la carne frita. Bueno, pues en este mismo aceite le vamos a echar una cebolla bien picadita y la vamos a dejar pochando. Vamos a aflojar el fuego para que no se nos queme y vamos a dejar esta cebollita pochando unos 5 minutitos a fuego medio. Una vez nuestra cebolla está doradita, vamos a echar un poco de caldo de pollo. Yo en este caso, como no lo tenía casero, lo he comprado. También lo he comprado en la marca, en el supermercado Morrison. Y creo que me ha costado 1 libra o 1,50 libras. Y vamos a mover un poquito para que todo se ligue. Movemos todo. Veis que la salsa está espesita con la misma harina que tenía las albóndigas, que ha soltado la albóndiga, la salsa queda espesa. No le he echado sal porque este caldo que he comprado ya tiene sal. Lo he probado y me parece que está correcto en su punto de sal.
En este caso, vosotros probadlo. Si necesitáis sal, le incorporáis un poquito de sal. Y ya por último, vamos a echar nuestras albóndigas y las vamos a tener unos 10-15 minutitos para que se terminen de hacer. Con 10 minutitos es suficiente porque si no nos van a quedar sequitas. Bueno, mirad qué pintaza tienen nuestras albóndigas y si lo hacéis ya vais a ver que la cocina huele estupendamente. ¿Con qué acompañaríais vosotros estas albóndigas?